Garavito realizó inspecciones en casas y edificios. Algunos de los videos de cámaras de seguridad en casas y comercios lograron captar lo fuerte que fue el sismo de este domingo en Jacó. Tras el temblor de 6.9 grados, muchos comercios quedaron con sus productos en el piso, como esta tienda, donde este lunes sus dependientes recogían todos los artículos. Estuvo muy fuerte, la verdad, en mi casa se sintió súper duro y ya yo hoy al abrir, todo estaba en el suelo, los esmaltes, los vidrios, todos regados, los platos, todo estaba en el suelo. Nada más toca que recoger ahora. Aquí los daños fueron más grandes. En Cabimas, Irma, esta pared colapsó tras el movimiento brusco del sismo y se trajo abajo también parte del techo. Porque allá donde yo estaba cuidando una bebé, la casa casi cae encima, gracias a Dios que no. Y agarré la bebé y en eso el papá llegó ahí de la bebé y me dice, no, mejor vamos. Yo sí, vamos. Y llamé a mis hijas y no me contestaban. Inmediatamente se cortaba. Y yo, ¿qué será? Y ya después de eso ya nos vinimos. Creo que duramos tal vez 10 minutos y llegar aquí porque es cerca. Y cuando voy viendo esto, claro, me asusté si le había caído algo a un nieto o algo así, pero no, gracias a Dios, solo pérdidas materiales. Minutos después del sismo, los administradores del condominio Jacó Bay evacuaron 2 de sus torres. Con la luz del día, la municipalidad de Garavito realizó la inspección por estas grietas que se formaron en el edificio y por otros daños en el piso 6 de una de las torres. Sin embargo, confirmaron que los daños no son de la estructura, sino de los acabados, que ya están siendo reparados por el condominio y que no amerita la evacuación permanente. Evacúan la torre mientras los ingenieros llegan a hacer la valoración. En estos momentos solamente el piso 6 tiene una afectación que va a ameritar que lo que es la estructura de la grada, de las escaleras de acceso, vaya a ser cerrada, de acuerdo a lo que nos indica el administrador, va a ser cerrada para repararla como debe de ser, únicamente en el piso 6 y únicamente las escaleras. Los condominios, los apartamentos y toda la demás estructura está verdaderamente bien, sin ningún tipo de compromiso. Además de este edificio, los funcionarios municipales revisaron otras 3 estructuras de condominios y la escuela en Jacó, donde determinaron que los daños son menores y que no ocasionan ningún riesgo para las personas. Lo curioso, según los funcionarios, es que los reportes que recibieron de estas 5 estructuras se enmarcan en una sola línea donde habría sido la parte más fuerte del sismo, y es lo que a partir de ahora van a comenzar a analizar. El sismo provocó que 2 personas fallecieran en Jacó de manera indirecta tras sufrir problemas cardíacos. Ellos fueron trasladados por sus propios medios, ya que, como les repito, estaban por el sector de Herradura, según lo que me comentó el compañero que estaba ayer en guardia. Y el otro sí lo atendimos nosotros, prácticamente a 100-150 metros de la clínica acá local. Según lo que indican los compañeros, al abordaje ya la femenina en este caso, pues ya estaba con ciertos problemas, el cual se trasladó a la clínica para su atención médica. A pesar de que los daños no son tan grandes como pudo ser, los vecinos de Jacó, Herradura, Hermosa y Parrita aseguran que ha sido uno de los temblores más fuertes que han sentido. Aquí en la zona he sentido el terremoto de Nicoya, el de aquí, Damas. Pero casi le digo que lo sentí más fuerte. Sí, bastante. Pero es que fue un socollón, un golpe fuerte. Entonces, pero no, más bien, a lo que fue no pasó nada. Claro. Porque uno ve, aquí todo está bien, la gente anda tranquila, pero sí fue bastante fuerte. Tras el sismo principal se han registrado más de 50 réplicas con magnitudes entre los 3 y los 4 grados. Más de 350 réplicas se han llegado a sentir luego del temblor de Jacó anoche. Según el Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica, en varias ocasiones un fuerte sismo en esta localidad puede producir otro movimiento similar días después. Desde las 8:28 de la noche de este domingo se han presentado 355 réplicas del sismo de 6.9 grados de magnitud en Jacó. La más fuerte fue 4 minutos después del evento principal, a las 8:32 de la noche con 5.1 grados de magnitud. Posterior a esto se presentaron alrededor de 4 réplicas de 4.6 grados.
Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, la cantidad de réplicas irán disminuyendo con el paso de las horas, así como también irá bajando la magnitud de las mismas hasta que sean confundidas con los sismos regulares de la zona. Son muy pequeñas, alrededor de 3 grados, 2.5 grados, las que hemos estado localizando. Aunque también después del evento principal, unos escasos minutos después, hubo una réplica grande de 5.1 grados. Según el OPSICORI, en los años 1990, 1996, 1999 y 2010, en la zona del Pacífico Central se presentaron sismos muy fuertes que, horas o días después, volvió a producirse otro evento de similar magnitud. Es una zona donde se han presentado antes sismos que le llamamos sismos gemelos, que pueden generarse en escasas horas o días después del evento principal, otro muy similar. Ya ocurrió en 1996, en el 99 y en el 2010, este tipo de sismos que se genera uno grande y unos días después otro muy similar. Las autoridades recomiendan a la población estar siempre preparados con un plan de evacuación, al ser un país altamente sísmico. Está con nosotros los expertos Guillermo Alvarado de la Red Sismológica ICE y también Douglas Salgado del área de investigación de la Comisión Nacional de Emergencias. Buenas noches a ambos. Don Guillermo, inicio con usted. Se mencionaba en la información anterior que un sismo similar podía producirse días después en esta zona. ¿Podría ser esto cierto y por qué? Bueno, históricamente se han dado casos donde ocurre un sismo y pocas horas después, o días incluso, puede ocurrir otro sismo parecido, y lo que se denomina un sismo gemelo. O sea, están relacionados entre sí. Pero hay otros casos donde efectivamente no ocurre. Cinchona fue un ejemplo donde ocurrió un sismo importante y pasó el tiempo y no llegó a ocurrir ninguno otro en la región. Cartago, por ejemplo, en 1910 efectivamente se dieron 2 sismos en el área. Incluso a veces puede pasar un año, como fue el caso de Toro Amarillo de 1910 a 1912, donde el sismo ocurrió un año después en la zona. En realidad, lo importante no es si va a ocurrir otro sismo o no, porque en Costa Rica van a ocurrir más sismos. Sí. La pregunta no es ni siquiera ni cuándo. La pregunta es que las construcciones tienen que estar bien diseñadas para soportar los sismos. Entonces, no es la pregunta cuándo va a ocurrir, ni qué magnitud, ni a dónde, porque en cualquier sector del país puede ocurrir. Aunque sí es una zona, esta del Pacífico Central. Propensa, más sí. Sí, donde vemos mucha actividad a lo largo del año. Efectivamente, sin embargo, la región del país donde se han generado más daños, pérdidas económicas y especialmente muertes, que lo más importante es el sector del Valle Central. Es el sector que ha sido más vulnerable a lo largo de los 500 años de historia, justamente. La región del Pacífico, aunque han ocurrido sismos grandes, 7,5, se han generado daños, pero no tantas muertes como han ocurrido en el área del Valle Central o de la gran área metropolitana hoy día, más que todo que está bastante densa en población. Lo que sí vemos es que, aunque en algunos hechos sísmicos sí ha habido una gran afectación en estructuras, Cinchona, Nicoya, específicamente en las zonas del epicentro, no es así en gran escala, sobre todo en el Valle Central. Eso tiene que ver porque hay mucha prevención, una cultura de prevención importante en nuestro país. Don Douglas Salgado. Bueno, realmente este sismo lo vemos como más bien como una oportunidad de mejora. En cuanto a lo de mucha, más bien significa que el país ha avanzado casi en todos los campos, ¿verdad? Uno de ellos es la sismología, otros en el tema de tecnología. Una de las cosas que me asombró, por ejemplo, ahora con este sismo, es que la gente obtuvo la información muy rápido, ¿verdad? Por ejemplo, las redes sismológicas, por ejemplo, del mismo Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, pero realmente a nosotros nos llama la reflexión y es un tema de enseñanza permanente, ¿verdad? A veces la gente lo que
cuando ve este tipo de situaciones lo ve como una emergencia, pero realmente nosotros estamos viendo más en el lado de la prevención y de las medidas que deberíamos desarrollar a futuro, pero con mucho más fuerza en los gobiernos locales, porque son los que aprueban los permisos de construcción, son los que tienen que poner a prueba los conocimientos, por ejemplo, del código sísmico, son los que tienen que velar además de que se cumplan esas herramientas que desarrollan las universidades, el sector académico. Y por otro lado, una tarea más difícil es digamos, la parte que tiene que ver con las responsabilidades de la ciudadanía. Por ejemplo, en el tema de reacción, que ya eso tiene que ver con entrenamientos permanentes, ¿verdad? Por ejemplo, la escuela japonesa con la que nosotros estamos trabajando actualmente, en países como el nuestro, que tiene una alta dinámica sísmica en prácticamente todo el territorio nacional, significa que debemos generar una cultura, y una cultura que tiene que ver con dos frentes. Uno, la prevención, que casi está ligada al tema constructivo en este tipo de amenazas y al comportamiento, y el otro a la parte de preparativos, ¿verdad? En eso es fundamental el desarrollo del país. Ustedes como comisión fiscalizan, no sé, don Douglas, en el tema de prevención con las municipalidades, ¿verdad? De todas esas gestiones que deben estar haciendo o hacer, no solo obviamente después de un evento como el de este domingo, sino... Realmente nosotros tenemos ya más de 10 años de estar trabajando con la Ley Nacional de Prevención del Riesgo. Es una ley que articula todo lo que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a través de varios actores. Uno de ellos son las universidades y las redes de observación, fundamentalísimas para seguir obteniendo conocimiento de primera línea y de asesoría, porque eso es lo que hacen estas redes, asesorar a la CNE para poder llevar el conocimiento aplicado en esa materia. Y el otro es el tema de fortalecimiento de los gobiernos locales. Es una tarea muy dura porque los gobiernos locales tenemos algunas debilidades, sobre todo técnicas, y sobre todo para enfrentar una amenaza que es constante como el tema de amenaza sísmica, ¿verdad? ¿Para aplicar qué? ¿Esa debilidad? ¿Para aplicar qué? Bueno, básicamente se hace a través de herramientas normativas, de regulación territorial, de control territorial, de inspecciones, pero también tiene que ver con una componente muy fuerte de organización comunitaria, de organización de las instituciones, pero ese es un brazo que se llaman comités municipales de emergencias. Y el brazo que ahorita se está trabajando un poquito con más fuerza y con más ahínco es el Comité Comunitario de Emergencia. El Comité Comunitario de Emergencia ya implica una estructura donde la sociedad utiliza toda la información que existe en el país. Estamos hablando de una sociedad informada que empieza a utilizar todo lo que producen las universidades, la misma comisión de emergencia, y también aplica lo que las municipalidades deben tener, como por ejemplo los mapas de amenazas naturales. Y eso es muy importante, el trabajo interinstitucional, ¿verdad? Para el crecimiento, para la mejora, para crecer tecnológicamente hablando. La red sismológica, los SICORI, trabajan intensamente en esto, en las herramientas comunicativas. Bien lo decía usted, ahora no ha terminado el temblor y ya la gente está en el Twitter. Sí, claro. Y ustedes están también activamente informando. La información es importantísima en estos casos. Sin ninguna duda, hoy día, como lo vimos un minuto o algo así, ya teníamos la información de dónde había ocurrido el sismo, las consecuencias. Esto es importante para la Comisión de Emergencia para saber a dónde dirigirse, ¿no? Antes se duraba mucho, había un tiempo ahí que para saber a dónde había ocurrido el área más afectada. Hoy día prácticamente en pocos minutos se sabe cuál es el sector. El otro es la educación, que es muy importante. Hoy día ya la gente habla de las placas, placa Coco, placa Caribe, las fallas, el tipo de fallas, los sismos de subducción. Todo esto es parte de la enseñanza, lo mismo lo de la prevención de un eventual tsunami. Aunque Costa Rica ha sido afectada por tsunamis, han sido muy pequeños y por lo tanto prácticamente la gente no tiene conocimiento de ellos. Hay alrededor de 40 tsunamis que han afectado a Costa Rica, por lo menos tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero han sido muy pequeños. Incluso la isla del Coco ha sido afectada por tsunamis, pero bastante pequeños. Esto no implica que no pueda ocurrir un evento grande, entonces es importante todo esto dentro de la educación. Claro. Estaba escuchando ayer en las informaciones que se habla de los ciclos de 4 años en nuestro país, ¿verdad? De que cada 4 años podríamos estarnos preparando para un evento, y recuerdo específicamente en Nicoya fue hace 5 años, ¿verdad? Estábamos en la ventana del ciclo. En realidad viene eso es nada más más o menos es así. Estadísticamente hay un terremoto en Costa Rica, un sismo importante, grande, cada 4 años. Si pasan 4 años y 8 años y no ha ocurrido, obviamente ya estamos cerca de que ocurra un evento importante. O sea, estadísticamente
es cada 4 años que hay un sismo. Obviamente pueden pasar 8 años o más sin que ocurra un sismo. Bueno, claro. Los ciclos en términos generales andan alrededor de entre 30 y 50 años, los ciclos sísmicos. Se llama un ciclo sísmico cuando de un momento a otro ocurre un sismo y comienzan a haber varios, una seguidilla de sismos, por así decirlos, y estamos también próximos a un ciclo sísmico en algún momento, estamos, digamos. Y eso depende de las zonas. Depende de la zona, claramente. O digamos, hay un mapa donde se establezca, bueno, en esta zona hubo uno, se espera, ¿verdad?, en esta otra zona. Los ciclos sísmicos más o menos están determinados para el Valle Central, para la zona sur y para lo que es la región de Nicoya, lo mismo para la región de Arenal. Pero muchas veces pasa que un sismo de subducción puede llegar a disparar un sismo de fallamiento local. También, eso se ha visto, o sea que hay una respuesta, hay una réplica, por así decirlo. Eso también ha ocurrido. Don Douglas Salgado, volviendo a temas de trabajo con las comunidades, estaba pensando ayer de que el sismo se da en una zona muy afectada por Nate, ¿verdad? Toda el área del Pacífico Central se vio muy afectada por la reciente tormenta tropical, y ambos, la conjunción de lo sísmico, ¿verdad? Y una tormenta tan fuerte, el debilitamiento de las laderas, de una zona también muy montañosa, ahí termina la cordillera volcánica central. La comisión se aboca al estudio de las tierras cuando pasan dos eventos tan seguidos así. Bueno, realmente nosotros ahora pensamos más bien como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. O sea, los estudios no los podemos hacer solos. De hecho, la asesoría viene parte de las universidades. Realmente ellos son nuestros socios principales en esa materia. Luego, obviamente, la CNS también, digámoslo así, dispara estudios específicos para analizar la vulnerabilidad. Realmente, usted cuando habló de Nate, estaba hablando de las amenazas, en este caso la amenaza hidrometeorológica, y como les puso el doctor Guillermo Alvarado, básicamente tiene que ver con el tema de la amenaza sísmica. Entonces, no nos quedamos en el fenómeno, sino que pasamos más bien a estudiar las condiciones de vulnerabilidad, y una de ellas es el tema constructivo, el tema, por ejemplo, del manejo, del conocimiento de su territorio, pongámoslo así, a nivel de un cantón o a nivel de un barrio, ¿verdad? Tiene que ver ya con elementos de cómo se desarrolla ese barrio en su dominio territorial, por ejemplo, la geología, la geografía, la geomorfología, y la forma en que haga uso o deterioro de ese ambiente también le puede pasar la factura. Eso fue prácticamente lo que vimos en Nate. En Nate prácticamente vimos una debilidad en la aplicación de planes reguladores cantonales, que es la herramienta fundamental para evitar que un desastre no se vuelva intensivo o mayor, ¿verdad? Sino que sea mínimo cuando se presenta o ocurre la amenaza. Y también vimos unas debilidades en torno más bien al desarrollo del territorio, ¿verdad? Tenemos que cuidar más la forma en que lo hacemos y ser más rigurosos más bien con la normativa técnica para garantizar que usted no va a construir o no va a desarrollar infraestructura en áreas de amenaza. Bueno, pero realmente eso lo hemos aprendido a través de los sectores, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos sectores que nos asesoran constantemente en la parte de vulcanología, en la parte de inundaciones, en la parte de, por ejemplo, sequía. Bueno, ahora vimos Nate, está muy reciente, pero realmente nuestro país es altamente dinámico y viene el tema de las condiciones de vulnerabilidad. Y ahí preguntarnos qué tan vulnerable es su cantón, qué tan vulnerable es su comunidad, y para eso la información existe. Don Douglas, ¿qué aportan los simulacros de terremoto a este tema de prevención y a ver si hay esa vulnerabilidad o no? Se lo comento porque un usuario de Twitter, Marco, me está indicando que mañana en Desamparados precisamente hay un simulacro de terremoto. Le agradecemos precisamente a Marco que nos haya hecho ese comentario. Muy bien, eso creo que nos acerca al tema que decía el doctor Guillermo Alvarado, del tema de educación. La educación es continua, la educación es permanente y la educación está en todos los niveles, desde el nivel político hasta el nivel ciudadano. Estamos trabajando con los japoneses en un programa que tiene que ver con el riesgo en sí, lo que tiene que ver el desarrollo de medidas preventivas y preparativas. El simulacro es uno de ellos, nos ayuda a entender cómo se comporta la población, nos ayuda a estructurar procedimientos y protocolos que tienen que ver con la organización. Todavía no estamos maduros porque nuestro país a veces se comporta
comporta un poco caótico cuando hacemos este tipo de cosas, y de ahí que los simulacros nos ayudan a entender cómo mejorar. Eso los japoneses llaman el Kaizen, significa mejora continua. Usted está constantemente evaluando. Acabamos de tener un buen simulacro del Cantón de San José, donde participaron básicamente brigadas institucionales de emergencia, y ellos se autoevaluaron, básicamente en la respuesta, ir en zona segura. Ayer sí debo manifestarlo porque a veces pienso más ciudadano que institucional, y entonces vi algunos videos de algunos medios donde la gente salía corriendo, y también noté que en algunos medios no tenían señales de seguridad para evacuar o estas señales que indican cuál es el punto seguro. Eso hay que aplicarlo más constantemente, pero además esas señales tienen que ser diseñadas con profesionales que conocen de la materia, ¿verdad? Porque yo no puedo poner una señal simplemente porque quiero ponerla. Para eso hay especialistas, hay gente que se puede buscar en los mismos cantones que son profesionales y pueden ayudarte, por ejemplo, no solamente a nivel de escuela, sino también en el sector hotelero, ¿verdad? Para tener puntos seguros, puntos de reunión, puntos que han sido certificados por un especialista que realmente es el lugar adecuado para estar. Para cerrar, el comportamiento durante el evento, que es muy importante. Entre las redes sociales y lo que sucede, digamos, con la saturación de las líneas de emergencia, hay un comportamiento, ¿verdad?, inapropiado por parte de la ciudadanía. Chateo. También de generar noticia falsa, de rumores y una saturación del 911, ¿verdad? Terrible. Entonces, nada más para terminar, cierta reflexión o pautas a seguir, digamos, al respecto, de cuando estamos en el evento. Bueno, eso tiene que ver mucho con la cultura, con la educación. Tenemos que preparar la generación del cambio en torno a ese tema. Hay que incluir más el tema de cómo nosotros debemos comportarnos ante este tipo de amenazas que son súbitas, o sea, que aparecen de momento, pero que conocemos cómo trabajan en términos de su expresión espacial y en términos de su mecánica o comprensión, ¿verdad? Pero sí hay que trabajar mucho la forma en que la comunidad o la población reacciona ante este tipo de, pero solamente es educación, y eso tienes que empezar por la formación escolar, obviamente también en los colegios, porque sí tenemos un grueso de población que no llevó esa digamos así, como esa materia que lo obliga a ser consciente de que usted tiene que más bien proteger al resto, no solo a su familia, también a su barrio y también en el centro de trabajo. En la Academia Nacional de Ciencias se nos pidió revisar el programa de estudios de primaria. Y una de las recomendaciones, por cierto, que me tocó a mí fue justamente el estudio, que fuera incorporado dentro de la primaria los estudios de conocimiento en las amenazas geológicas, peligros antrópicos, todo ese tipo de peligros. Eso tiene que empezar desde la primaria. O sea, tiene que haber una educación continua desde la primaria, parte de la secundaria. Y no solo en los peligros acá, uno también puede viajar al extranjero y en el extranjero se puede encontrar otro tipo de peligros que tal vez no los tenemos acá. Todo eso tiene que ser parte de la cultura. Conocerlos y cómo afrontarlos y evitar los miedos, eso que dijiste de la gente salir corriendo, no tiene sentido. Muchas gracias. Don Guillermo Alvarado de la red de Sismológica ICE y don Douglas Salgado del área de